Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes y clientes de AvaTrade. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas de avatrade.com. Un día más nos encontramos aquí en una nueva edición de análisis de mercados, donde vamos a tratar hoy día importante para el mercado, junto con lo que ocurrió ayer. Comentar un poco cuáles son las expectativas y cómo están influyendo estas decisiones en los tipos de interés de los principales bancos centrales. Ayer en la Reserva Federal, hoy en un rato en el Banco Central Europeo. Antes de nada, vamos en este caso a recordar rápidamente la advertencia de riesgo. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido a su apalancamiento. Cualquier información divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión. Bien, para detalles de contacto, recuerden que tienen nuestro canal Twitter y nuestro canal YouTube, AvaTrade YouTube en español, donde podrán ver todos los vídeos. En nuestra agenda, pues tenemos allí pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles de análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que un trading exitoso comienza con un broker regulado. AvaTrade, Trade with Confidence. Bien, dos cosas interesantes, y es que se atreverá al final, dentro de un ratito, el Banco Central Europeo a subir los tipos en 75 puntos en vez de en 50. Supone que lo que estaba previsto era de 50 y así decía que el Credit Suisse decía que el Banco Central Europeo subirá los tipos en medio punto y no parará hasta mediados del 2023. Esa es la decisión que decían ellos, lo que piensan ellos. Siguen habiendo por ahí 50 y 50 la previsión de Morgan Stanley para el Banco Central Europeo y para la BOE de la próxima semana. Bien, hoy también han subido ya los tipos de interés en Inglaterra, se han puesto ya en el 3,5%. Y ayer la Fed subió tipos de 50 puntos básicos y elevó los intereses a máximos del 2007. Y Wall Street estaba anticipando hoy más caídas al descontar una Fed agresiva contra la inflación. Jerome Powell decía ayer que no es tan importante cómo vamos de rápido. Y los mercados no están comprando lo que la Reserva Federal está vendiendo. Ahora vamos a hablar de todo eso. Un segundo. Bien. Para conocer un poco cuál es la relación, muchos clientes continuamente me preguntan acerca de la posibilidad, un segundo, acerca de la posibilidad de conocer un poco cuál es la relación que puede haber entre la bolsa, la inflación y los tipos de interés y cómo se mueve esto. Estuve buscando información aquí de un especialista economista, ¿vale? Y quiero tratar ahora de explicar un poquito cuál es esa relación que hay entre la bolsa, inflación y tipos de interés. Entonces, una de las relaciones que más interesan en los últimos días es la evolución de la inflación, la bolsa y los tipos de interés. En este caso, pues para los Fed Funds, ¿no? Que nosotros sabemos que el objetivo en torno al que requiere la Reserva Federal, que se sitúe el tipo de interés en el mercado para un plazo en un día exactamente. No en vano, el actual está siendo una semana en la que se han publicado el IPC de Estados Unidos, además del deflactor de consumo privado y la decisión del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal, etcétera. Los datos de inflación anual han sido buenos y la reacción de la bolsa fue inicialmente eufórica, y aunque después se modera. La reacción de la subida de tipos de interés de los Fed Funds, conocida un día después, fue seguida después de una caída de la bolsa al cierre. Ahora vamos a ver unos gráficos en donde vamos a tratar de explicar esto, y en donde se ve que en el primer gráfico ahí se ve la subida del IPC anual en Estados Unidos entre los momentos de tensión inflacionaria más fuertes posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y vamos a traer distintas etapas para comparar un poco qué le ha ocurrido en esta etapa y qué podría ocurrir ahora. Ahí tenemos una etapa que vamos a ver de 1972 a 1974, de 1978 a 1980 y de 2020 a 2022.
Y las tres tienen una característica que los asemeja, y es que desde el inicio de la subida de la inflación, cada uno de ellos parece que el gráfico de la subida en los tres casos está alrededor de 8 puntos. La evolución de los dos últimos años es la que más parece moderada, pero es porque partió prácticamente de cero, porque no existía que la del año 1972, en donde se arrancó a partir de un 3,65% y en el 1978 a partir del 6,5%. Después vamos a ver un siguiente gráfico, que en este caso es de 1972 a 1974, donde se ve cómo la bolsa empieza a subir un mes antes de que la inflación alcance su nivel máximo y 2 meses después de que la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés y los baje al 1,75%. Y después tenemos un último gráfico en el que se ve lo que sucedió en 1978 y en 1980 y 82, periodos donde las dos grandes recesiones gemelas, en el primer caso la bolsa empieza casi coincidiendo con el máximo del IPC y en el segundo bajan los tipos de interés. En cambio, en el segundo, la bolsa sube en 1980, aunque están subiendo los tipos de interés y después la bolsa baja. Bien, en favor de semejante interpretación estaría el que se produjo dos recesiones gemelas, la no conocida del primer trimestre de 2022 y después otra aún por venir que como entre 1981 y 82, donde vemos la situación parecida. Veamos un poco los gráficos y vamos a entender todo esto, porque si no nos vamos a liar. Vamos a ver los gráficos. Ahí tenemos el primer gráfico, el IPC por etapas, subió 8 puntos. Ahí tenemos del 73 al 78 es el color rojizo, cómo llegó a esa zona. Después tenemos en el color azul para 1978 hasta que es el color azul y el actual es el 2020 al 2022 que es el que estamos en este caso atravesando. Así que seguimos alguno de ellos, podemos quedar en estos niveles. Ahí tenemos la bolsa y los tipos de interés. Fíjense, el SP500 y los tipos de interés. Vemos ahí para 1972, 1974, como la bolsa en este caso subió. Entre 1972 y 1974 vemos esa bajada fuertísima con esa subida de intereses. Aquí está en este rango, todo esto, vemos el rango de bajada. Bien, un segundo. Aquí, en el 78-82, vemos también cómo ocurrió con el SP500, cómo bajó. Y actualmente estamos en el 2020-2022. Vemos cómo con estos tipos de interés, cómo la bolsa está justo al contrario. Estaremos pendientes a lo que nos vaya a ir deparando y podremos seguir viendo qué va a ocurrir con eso. Los tipos de interés hemos dicho que han salido del Banco de Inglaterra, de Reino Unido, hace un rato. La decisión de tipos de interés en Europa sale ahora, en un ratito, ya. Y también tenemos hoy las previsiones de desempleo de Estados Unidos, las peticiones de desempleo, las ventas minoristas y la conferencia de prensa del Banco Central Europeo, que será aproximadamente en unos 15 minutos. Con respecto al euro dólar, que muchos me han preguntado, vemos que está ahora en la zona de 1,06, con la posibilidad de que extienda un poco sus bajadas antes de ese Banco Central Europeo, que acaba de salir los datos, y los datos de Estados Unidos, y ahí tenemos un poco cuáles son el panorama.
tenemos que, en este caso, pues que el fuerte retroceso del euro dólar aún no cambió el panorama alcista de fondo. De todas formas, en proximidades a 1,07 hay una fuerte barrera ahí que necesita ser quebrada para habilitar un avance mayor a la zona. Y si no, en 1,0585 está el primer soporte de relevancia y una confirmación debajo sería una alerta de más bajadas por delante. Se esperan horas de volatilidad en los cruces del euro y en el mercado en general, lo que puede favorecer recorridos erráticos. Entonces hay que esperar un poco a que después de la salida de estos datos veamos exactamente cómo se comporta el mercado y ahí dejemos de ver los recorridos erráticos del mercado para volver otra vez a el movimiento de fondo o real. En la libra también tenemos que es improbable, según dice ING, que la reacción de la libra al BOE sea significativa. Y ahí tenemos de cara al nuevo año, sigue viendo una preponderancia de los riesgos a la baja para la libra, ya que los bancos centrales sobre todo la Fed, se adentran a una recesión, apuntan al bajo rendimiento de divisas y muy sensibles al riesgo como la libra esterlina. En cuanto al oro, el pronóstico del oro se revierte fuertemente y se desploma hacia la media de 20 días. Y ahí vemos que el martes, tras el dato de la inflación de Estados Unidos, el oro había llegado hasta la zona de 1824. El miércoles, tras el anuncio de la Fed, el metal amarillo ayer se movió sin una dirección clara hasta que se tornó bajista en la sesión asiática de este jueves. Y tras la suba de la Fed y los datos de China, predomina clima de cautela. El oro está teniendo la caída diaria más grande en varias semanas, está perdiendo $30 y se ha ido en retroceso hacia la zona de 1773. Que es el nivel más bajo que ha tenido estos días atrás del 7 de diciembre. El martes, tras el dato de inflación de Estados Unidos, el oro había llegado hasta 1824, el máximo de fines de junio, luego recortó las ganancias, pero se había sostenido en la zona de 1800 y tras el anuncio de la Fed, el metal amarillo se volvió en una dirección clara hasta que se tornó bajista en la sesión asiática del jueves. Los mercados amanecían hoy así, en rojo, después de los datos de ayer de la Fed. Todos los mercados en rojo, exceptuando un poco el cacao que había subido un poco, el café también que se había recuperado algo y el trigo. El Dow Jones se mantenía en la zona de 33.990, casi 34. El Nasdaq había bajado a la zona de 11.700 aproximadamente, el S&P a la zona de 3.990 y el Russell a la zona de 1.818 y ahí el DAX manteniéndose en la zona por encima de los 14.000 en 14.300. Y ayer, lo que vemos en el día, casi todos han tenido un rendimiento negativo. Los únicos que han tenido algún rendimiento positivo son el gas natural y el cocoa, el sugar, el trigo, el café. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo es AvaProtect, una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo con un solo clic, disponible en AvaTrade, WebTrader y la aplicación AvaTrade Go, con la que ustedes pueden protegerse en todas sus operaciones de divisas, oro y plata. Vamos a pasar directamente, nuestra grabación va a estar disponible en breve en el canal de YouTube, en nuestro canal de AvaTrade. Vamos a pasar directamente a la plataforma para ver en situ en la plataforma. Aquí tienen la plataforma. Vamos a echarle un vistazo a los principales instrumentos rápidamente, uno por uno. Ahí vemos exactamente cómo ha reaccionado ahora. Vamos a ponerlo en 30 minutos, cómo ha reaccionado el euro dólar de momento. Ahí se mantiene en la zona de 1,06 y medio. Ha retrocedido un poco, pero si vemos también en 5 minutos, había como bajado y había como subido. Así que vemos que de momento no ha tenido mucho
influencia esa subida que ha decidido. Algo muy interesante que podemos tener en cuenta, en este caso, como hemos dicho, son esos niveles que ya hemos comentado. El próximo nivel a superar, según vemos aquí en la gráfica, sería que se fuera por encima de esa zona de 1.07.576, ¿vale? Y allí podríamos ver entonces una ruptura para irse por encima. Si no vemos eso, pues puede mantenerse por estos niveles y por debajo pues tenemos ahí la zona de 1.056, que es la que habíamos comentado, que la tenemos aquí, esta zona, aproximadamente esta zona sería zona de soporte. El neozelandés contra el canadiense, que muchos me preguntan, tenemos que el movimiento que lleva acumulativo es muy interesante, no ha parado de crecer. El neozelandés, como ven, fíjense, no ha parado de crecer y está ahora en un nivel importante de resistencia en la zona cercana a la zona de 0.8780. Si superara esa zona, entonces podríamos ver lo que quisiera después acercarse a la zona de 0.90. De momento se mantiene allí en esa zona de 0.86. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Con el oro, como acabamos de decir, está en la zona de 1776. Vamos a ponerlo en el diario. Está metido ahí en ese precio ahora de ruptura, en este nivel. Está parado en ese nivel de soporte. Si rompe este nivel, podría irse a esta zona aproximadamente de los 1750, 55, incluso por debajo podría irse a esta zona de los 1730 aproximadamente. En el dólar contra, en el S&P 500 lo tenemos que ha vuelto de nuevo a caer un poco. Tenemos ahí una zona de posible soporte en la zona de 3.950 aproximadamente, incluso 3.930. Esperemos que no llegue a esa zona. Si rompe esa zona podríamos verlo en mayores caídas y por arriba pues tenemos el canal en la zona de 4.079, 4.080 aproximadamente. El Bitcoin volvió a caer después de esa caída importante, se ha puesto un poco lateral. Lo tenemos por ahí tratando de mantenerse en esa zona de los 17.000 y ahora justo ha tenido una subida. Se ha salido de este canal que estaba entre la zona de 15.500 y 17.200, 17.150. Vamos a ver qué es lo que ocurre con él. En el caso del crude oil, si nos fijamos en el diario, lo tenemos ahí en una zona de posible resistencia por encima de los 77. Si superara, podría irse al nuevo canal entre 77 y 84 aproximadamente. En el caso de la plata, lo tenemos ahí un poco lateral en la zona de 23. Está como en una zona de posible soporte allí. Por debajo de ella, perder esa zona lo podría llevar a niveles aproximadamente de 22. En el gas natural, tenemos ahí que ha vuelto a bajar. Ha perdido esa zona de los 6,5, 6,60. Está ya por debajo de nuevo, con un posible nivel de soporte en la zona de 6,30, 6,35 aproximadamente. Si perdiera esa zona, lo podríamos ver de nuevo en valores. Vemos aquí que tenemos un gap que cubrió aquí. Aquí tenemos de nuevo un gap. En esa zona de gap, si él quisiera de nuevo cubrir este gap
que vemos aquí en el semanal lo podría llevar por debajo de esta zona aproximadamente de 6.20, etcétera. En el dólar contra el mexicano, que muchos me preguntan, está metido ahí en una zona lateralista. La mayor parte del tiempo se mantiene por encima de 19,5. Está de nuevo en 19,73. Próximo nivel a alcanzar para poder irse por arriba es irse a la zona de 19,80 y si no mantenerse en la zona promedio por encima de 19,60. En el caso del Nasdaq, el US Tech, el Nasdaq en este caso, tenemos ahí un momento. Ahí tenemos, está ahora mismo en una zona lateral. En la parte baja de la lateralidad podríamos estar hablando de esa zona de 11.550 aproximadamente. Y en la parte alta del canal podríamos estar hablando aproximadamente de los 12.000, 12.100. Vamos a ver si es capaz de no perder ese nivel de los 11.500. En el caso del cobre, lo vemos de nuevo ahí parado ese nivel de 3.83 y estaremos un poco pendientes, vamos a ver su diario, a que por la parte de arriba sería la zona de 3.93, por la parte de abajo sería aproximadamente la zona de los 3.76, 3.77. Otro par de divisas que me preguntan muchos es el australiano contra el dólar, donde vemos aquí esta V clara que todavía no ha terminado de cubrir y que vemos que en los escalones tenemos en la parte alta aproximadamente este nivel de los 0.6899, 0.69 aproximadamente, y en la parte baja la zona de 0.6688, 0.67 sería la parte baja del canal. Boeing, incluso que hemos tenido retrocesos en los índices correspondientes, vemos que Boeing se mantiene alcista por encima de esa zona de 185, 186, con perspectivas a corto y medio plazo interesantes de acercarse de nuevo pues a estos niveles, por aproximadamente podríamos decir en primera instancia acercarse a niveles de 196. El heating oil vuelve a pegar un salto y se va a la zona de 3.24, 3.25. El euro libra lo vemos en la parte baja de ese canal. En esa zona de 0.85, 50, 0.85, 60 sería la parte baja del canal y la parte alta del canal sería aproximadamente esta, 0.86, 0.90. Estaremos un poco pendiente a lo que ocurra con ella. Bien, pues vamos a dejarlo hasta hoy.
y vamos a estar en contacto la próxima semana viendo cuáles han sido las novedades interesantes de este mercado y cómo queda, si tenemos algún tipo de movimiento interesante con el rally de fin de año en estos próximos días una vez que han salido estas noticias. Un saludo y buenas tardes.